En el contexto internacional, los grandes temas con diferentes niveles de complejidad fueron la caída de los precios del petróleo, las agresiones norteamericanas hacia la República Bolivariana de Venezuela, las tensiones suscitadas entre Guyana y el gobierno revolucionario, el cierre de la frontera con Colombia, el desarrollo de la política exterior bolivariana con énfasis en la colaboración sur-sur y el desarrollo de una nueva geopolítica internacional multicéntrica y pluripolar. Todos estos acontecimientos estuvieron enmarcados por una trágica realidad planetaria, comparable quizás por los grandes conflictos bélicos mundiales acaecidos en el siglo XX. El desplome de la cesta venezolana, equivalente a un 70%, supone una disminución severa del ingreso y una contracción más que significativa en la actividad económica nacional. Muchas son las razones que explican el comportamiento del mercado internacional petrolero, pero la más distintiva se encuentran en el impacto de la explotación petrolera por la fracturación hidráulica de la corteza terrestre, más conocida como fracking, y la posterior inundación del mercado por petróleo más liviano. Otra de las razones hay que contemplar se encuentra en los diferentes conflictos bélicos en varios de los países del Medio Oriente, gran parte de ellos productores de petróleo, en particular en la aparición del fenómeno del contrabando del petróleo, llevando adelante por agentes no convencionales. En este complejo escenario y para acrecentar la crisis, la OPEP no alcanzó en el 2015 los acuerdos necesarios en materia de reducción de las cuotas de producción para frenar la caída de los precios del crudo. Esta situación que atenta contra los intereses nacionales no es fortuita ni casual, sino que forma parte de una suerte de dinámica conspirativa cuya expresión más evidente fue la prolongación del decreto presidencial del gobierno del presidente Barack Obama, en el cual se califica al Estado venezolano como una amenaza inusual y extraordinaria. Este es un recurso que los Estados Unidos de Norteamérica ha utilizado en el pasado como preludio de acciones militares o como acciones diplomáticas falsamente disuasivas. No obstante, este panorama ha sido propicio para la manifestación abrumadora de la solidaridad de manera reiterada, proveniente tanto de países vecinos como de bloques regionales y continentales. La República Bolivariana de Venezuela recibió sinceras muestras de apoyo de países que comparten nuestro anhelo de justicia, igualdad y de libertad, pero además han manifestado su respeto y consideración países que no necesariamente comparten los principios que apuntalan la revolución bolivariana. En consecuencia, con principios básicos del derecho internacional. Lamentablemente, la ola de manifestaciones de solidaridad desató otra andanada de agresiones y descrédito, con lo cual se pretendió quebrantar el respaldo a nuestros aliados en diferentes escenarios y circunstancias. Es en este ambiente en el que se presentan crisis sucesivas con el gobierno de la República Cooperativa de Guyana y el gobierno de Colombia, conocida como la Operación Tenaza. La crisis con Guyana se debió a la disputa fronteriza que persiste en el territorio Esequibo, territorio en el cual existen importantes yacimientos petrolíferos. Tal explotación le daría legitimidad a la ocupación del territorio Esequibo por parte del gobierno de Guyana y ampliaría de hecho su espacio territorial marítimo en detrimento de la soberanía venezolana. Esta crisis, que bien puede presentarse como una provocación, fue enfrentada por el gobierno bolivariano recurriendo a mecanismos legales en el marco del derecho internacional. En particular, el mecanismo del buen oficiante, que refuerza los principios de la diplomacia de paz. Aun cuando el diferendo no ha sido resuelto, el momento más agudo de la crisis fue felizmente superado gracias a la madurez y a la claridad con lo que se asumió diplomáticamente este hecho. Apenas se superó el momento más álgido con Guyana, surgió el conflicto fronterizo con Colombia. Pero esta vez no se trató de un conflicto territorial en sí, sino de un problema que involucra diferentes intereses, no solamente gubernamentales, sino también del capital y que involucra a los pueblos. Nos referimos a intereses vinculados a sectores de la oposición que pretenden socavar la legitimidad y estabilidad del gobierno nacional atacando la economía nacional.
Esto llevó al cierre de la frontera con Colombia, sin descuidar el respeto irrestricto de los derechos humanos, decisión vigente hasta que se alcancen las condiciones de seguridad mínima indispensable para una buena vecindad. Pese a este alto nivel de conflictividad, el gobierno nacional siguió transitando el camino de la construcción de una nueva geopolítica internacional, un mundo multicéntrico y pluripolar, de equilibrio y de paz. Para ello se renovaron las relaciones con los países del BRICS, se intensificaron las relaciones bilaterales y multilaterales en el ánimo de la cooperación sur-sur. Fue evidente el sostenimiento de la muy activa relación con la República Popular de China, con la Federación Rusa, la República de Belarus. Se consolidó el fortalecimiento de las relaciones con la República de Vietnam. Se estableció la primera comisión mixta Arabia Saudita-Venezuela. Se suscribieron nuevos acuerdos de cooperación con el Emirato de Qatar, con la República de la India. Se acordó el respaldo diplomático y político al derecho de la autodeterminación de los pueblos iraní, griego, palestino y sirio. Asimismo, fue activa la participación de los espacios multilaterales americanos como la OEA, UNASUR, la CELAC, Petrocaribe y ALBA. Además de la importante participación de la República Bolivariana de Venezuela en espacios como el ASPA y el ASA, y en la elección y reelección de delegados venezolanos en diferentes instancias, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Defensa de las Naciones Unidas, el Buró del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional y el Comité de Sede y Comité Jurídico de la UNESCO. En el contexto económico, en materia económica, el año 2015 fue un año de retos, tanto interno como externo, para la economía venezolana. Mientras el ritmo de la economía mundial se desaceleró en este año, las expectativas de crecimiento y con ellas las valoraciones a futuro de los mercados se deprimieron. Las proyecciones globales de crecimiento debieron ser corregidas a la baja, pasando de escenarios entre el 3.1 y 3.2 de crecimiento a escenarios de 2.5. Los países exportadores de materia prima se han visto más afectados, siendo la demanda de sus exportaciones más sensible a las proyecciones de crecimiento global. En particular, el petróleo ha mostrado precios sin precedentes en los últimos 10 años e incluso desafían la lógica económica de valoración de un recurso estratégico y finito cuyas reservas difícilmente cubrirán la demanda del próximo siglo y del cual depende la civilización actual tal como la conocemos. Los países más desarrollados no escapan de la turbulencia, y es que su estructura económica no ha podido ofrecer los niveles de competitividad que permitan mantener sus sectores industriales. Al mismo tiempo, la eurozona presenta cada vez mayores retos para mantener los equilibrios fiscales en un ambiente de baja competitividad y de un altísimo desempleo. El crecimiento económico de la República Popular China se desaceleró, pasando de niveles mayores de 9 en el 2011 a niveles menores de 7 en 2015, impactando negativamente a los países exportadores de recursos naturales. En particular, América Latina y el Caribe se ven afectadas en dos direcciones. Por un lado, disminuye el valor de sus exportaciones y adicionalmente cae el volumen exportado. Dentro de este marco de depresión económica para los países periféricos y en especial para América Latina, la economía venezolana se vio seriamente afectada por un conjunto de desequilibrios artificialmente creados y acciones puntuales calculadas con precisión científica, especialmente en lo concerniente al abastecimiento, que alteraron su normal funcionamiento. Estos desequilibrios se enmarcaron en la intensificación de los ataques a la economía nacional en el marco de la guerra económica, que se traduce en los ataques a la producción y distribución de bienes y servicios, a la moneda nacional, al circulante monetario, al mercado de divisas, fuerte incremento de la actividad del contrabando, el acaparamiento y otras formas de perturbación de los sistemas de distribución, constante sobrepresión en la demanda inelástica de productos para afectar los niveles de abastecimiento, consistentes campañas de descrédito internacional para elevar infundadamente los indicadores de riesgo y limitar la inversión extranjera. Todo esto en un auténtico esquema de cerco financiero.